Muy buenas a todos, bienvenidos a esta carta de ajuste del domingo 6 de abril de 2025, un domingo donde el Real Madrid ha entrenado. No hay descanso esta semana porque el partido del Arsenal así lo requiere. Me imagino que si el partido hubiera sido miércoles, pues posiblemente descansarían, porque el descanso es tan importante como cualquier otra cosa ahora mismo, ¿no? Pero al ser el partido martes, pues el Madrid a entrenar y a preparar ese partido. Courtois ha entrenado dentro de las instalaciones, pero después ha hecho una parte importante ya con sus compañeros, trabajo de portería. Ceballos también ha entrenado dentro y parte fuera. La diferencia es que Courtois entra en la convocatoria y Ceballos no, es muy prematuro. También os dije, por más que se dijeran los medios de comunicación, lo dije hace 2 días y lo dije ayer en la carta de ajuste también, en el último vídeo del día, que Mendy no iba a llegar, y de hecho no entra en la convocatoria. Yo no me explico cómo los medios de comunicación va a llegar, lo está cuidando, no llega. Yo no sé de dónde sacan la información. El Real Madrid de baloncesto ha ganado al Barça en el Palau, sigue ahí líder en solitario a tope. Aquello ha sido un aquelarre. Eso de los valores es una pasada. Desde el primer momento, encima los árbitros, presión, arengando al público, en fin, tremendo. Y lo de Rafinha. A Rafinha lo ha cazado un micrófono de estos de sonido ambiente, dándole las buenas noches al árbitro. Bueno, no sé si era el cuarto árbitro o el linier que estaba allí. No le llegó con ir por Gil Manzano, que, en fin, lo mandó a tomar por saco Lewandowski de allí, lárgate de aquí, después le pegó un balonazo al tal. Después Hansi Flick tampoco fue capaz de calmarlo y después acabó braceando allí a empujones con Ter Stegen. Bueno, vais a escucharlo. Por cierto, el acta, muy bien, gracias. En fin, es de verdad. Este tío que ya lleva preparando unas cuantas. En fin, vámonos con todo esto. Venga, dentro vídeo, dadle al play. Bueno, pues vámonos allá. Comenzamos como siempre con las efemérides. Hoy va a haber una que no nos va a gustar nada, pero es 6 de abril y toca, no queda otra. La historia del Real Madrid está llena de grandes hazañas y grandes victorias. Nadie ha ganado más que nosotros, pero también hay días complicados y este es uno de ellos. Pero comenzamos, por ejemplo, con el nacimiento en 1935 de Luis del Sol Cascajares, centrocampista que llegó al Real Madrid proveniente del Betis. Estuvo en el Madrid 2 temporadas, del 1960 a 1962. Yo nunca entendí por qué se fue Luis del Sol, para mí antes de tiempo. Bueno, de la 60 a la 62. Yo pienso que pudo quedar mucho más tiempo, pero bueno. 96 partidos oficiales, 32 goles. Ganó la Copa Europa del 60, la quinta, con Miguel Muñoz. Un mes antes, escaso, se había ido Manuel Fleitas Solís. Recordad que hablamos de él hace poco, ¿no? Y cogió el equipo Miguel Muñoz. El Madrid perdió aquella liga por averás contra el Barça y, sin embargo, escasamente un mes después ganaba aquella Copa de Europa maravillosa contra el Eintracht de Frankfurt, ¿no? Ganó esa Copa de Europa, ganó la Intercontinental tan mencionada de 1960, que tanto se recuerda, ¿no? Contra Peñarol de Montevideo, aquel 0-0 en Uruguay y después un 5-1 en el Bernabéu. Se recuerda muchísimo esa Intercontinental. También ganó, en esas 2 temporadas que estuvo aquí, las 2 ligas y ganó la Copa del año 62. No, formó parte de aquel equipo maravilloso. Ahí lo tenemos con Canario, por ejemplo, con Di Stéfano, con Puskás, con Genton. Bueno, un jugador que dejó muy buen recuerdo y que después triunfó en el Betis también. O sea, un fantástico jugador que yo creo que salió antes de tiempo del Madrid. Tal día como hoy, en 2020, fallecía Radomir Antić. Radomir Antić era un tipo especial, tipo afable, la gente que lo ha conocido. En el trabajo era muy metódico. Entrenó a los 3 grandes de este país, cuidado. Fue entrenador del Real Madrid
Bueno, aquello fue tremendo. Bueno, la mayoría que vivisteis aquella etapa lo recordaréis. Este entrenador, el Real Madrid, lo echó estando líder y habiendo salvado al equipo de haber quedado bastante peor la temporada anterior. Es una cosa de esas que no se entiende muy bien en el fútbol. Pongámonos en situación. Toshak había ganado la Liga como entrenador del Real Madrid de la 89-90, la Liga aquella de los récords, ¿no? Hasta que la pulverizó Mourinho, el Madrid de Mourinho. Bueno, lo había hecho muy bien y tal. Había habido bastante polémica el año anterior con eso de jugar de tres centrales, ser muy defensivo y tal, pero el equipo funcionó y arrasó. Récord de goles, bueno, en fin. Pero en la 90-91 no comenzó muy bien, empezó perdiendo el trofeo Santiago Bernabéu, que antes tenía mucha importancia, lo perdió en casa contra el Milan, 1-3, y arrancó la temporada con ese sistema de Toshak, de tres centrales y tal, y el equipo no le carburaba como el año anterior, tuvo un muy mal arranque en las primeras 10-11 jornadas de Liga, el Real Madrid, en las primeras 11 jornadas de Liga, el Real Madrid pierde 3 partidos, y se cría un clima bastante complicado. El galés tenía un carácter especialito. Y coincide un poco todo, porque Mendoza estaba en pleno proceso electoral, acababa de convocar elecciones, tenía que convocar elecciones, quería arreglar eso, y dice, bueno, me lo cargo, y tenía ahí un acuerdo con Maturana, para cuando si salía reelegido y tal, y era un poco caos aquello todo. Y mientras tanto, se eligió un entrenador puente. Antich estaba en Zaragoza, acababa de dejar de entrenar en Zaragoza, estaba allí, lo llamaron, lo contrataron para lo que quedaba de temporada. Solo para lo que quedaba de temporada. Antich llega, era un tipo muy metódico, si recordáis, ajusta el equipo, ¿sabéis aquel equipo, recordáis a Spasic que metió aquella cagada contra el Barça, el autogol y tal? Y bueno, pues estaba medio, no apartado, pero no jugaba lo que tenía que jugar, lo recuperó, lo metió atrás con Tendillo con salida de balón, este era el sistema que jugaba, con Sanchís y Chendo, Hierro al centro del campo, Villarroya izquierda, Michel derecha, Aldana, Yika Haji, arriba Butragueño, ¿no? Era un juego un poquito estático y tal, pero todo el mundo que andaba algo perdido con Toshak consiguió situarse en el campo, y aquel equipo, él llegó, para las últimas jornadas llegó, y su inicio fue perder con el Burgos, si no recuerdo mal. Pierde con el Burgos y a partir de ahí no vuelve a perder. En lo que quedaba de temporada, creo que eran 11 o 12 partidos. No pierde. Y Mendoza, que tenía un pacto con Maturana y que había intentado fichar a Luis Aragonés, pues no le queda otra que cargarse el pacto con Maturana y darle un año más de contrato a Radomir Antich, porque lo había hecho muy bien, ¿no? Empieza la temporada 91-92, se ficha a Prosineski, era un jugadorazo en aquel momento, si recordáis, de la Estrella Roja, bueno, tremendo. Llega, lo encaja en el medio del campo, no acaba de funcionar, le empieza a buscar la posición. Cuando se ficha a Prosineski, por cierto, un dato muy importante, Mendoza llama a Leo Ben-Hacker, que había sido entrenador del Madrid, estaba en el Ajax, director técnico, le llama para asesorarse bien, porque Antich quería a Prosineski que le comentara. Ben-Hacker le dijo que, bueno, que era un gran jugador, muy técnico y tal, pero que no trabajaba mucho, pero que tenía una gran calidad, tal. El caso es que lo fichan. Y Ben-Hacker, al mes y pico, 2 meses, deja de ser director técnico del Ajax, no sé qué problema hubo ahí, y Mendoza lo trae para el Madrid, pero no para entrenador, para director técnico. Y entonces está Antich en el banquillo y Ben-Hacker, que era una leyenda, ¿no?, como entrenador del Madrid, en la dirección técnica. No acaba de arrancar lo de Prosineski, tanto es así que Luis Enrique, que había venido al Madrid, le empieza a comer la tostada, intenta adelantarlo, meterlo ahí en la izquierda. ¿Veis el sistema? Este era el sistema que jugaba. Jugando por la izquierda, tirando diagonales hacia adentro, tal, pero no acaba de funcionar y Ben-Hacker empieza a meterse en el trabajo de Antich. Chocan los dos, se monta algún rifirrafe que hubo que tapar un poquito y tal, y Mendoza, pues en medio, intentando, se dio cuenta de que se había equivocado trayendo a Ben-Hacker en aquel momento. No por nada, sino porque pues iba a chocar con Antich, ¿no? Un tío con tanta historia, con tanto tal en el Madrid, un tío que era bastante intervencionista, pues
Tenía que haber esperado un añito más. Bueno, el caso es que al final el equipo llega a estar líder 8 puntos por delante del Barça, 8 puntos cuando las jornadas eran de 2 en 2, no de 3 en 3. La victoria era en 2 puntos solo. Cierto es que hay una racha de partidos malos, Ben Hacker critica a Tich y tal y cual, y estando a 5 puntos del Barça, que era un mundo, porque, repito, las victorias solo eran 2 puntos, hay un partido con el Valencia que el Valencia le remonta al Madrid 2-1, y es el motivo ya, Mendoza, que había ganado las elecciones, por cierto, se lo carga. Se lo carga, ¿y qué hace? Como le quedaba ese año de contrato, la media temporada que le quedaba, dice, venga, pues como te tengo que pagar, para no pagarte y que te vayas, intercambiamos los puestos. Tú pasas a la Secretaría Técnica y Ben Hacker al banquillo. Estando el equipo líder, aún con 3 puntos de ventaja. Repito, cuando las victorias eran de 2 puntos. Aquello salió mal, acabó en un final de liga en Tenerife, donde además nos atracaron, en plena ebullición de Villar, Sánchez Arminio, Negreira y compañía, y aquello acabó como el resorte de la aurora. Fue de verdad tremendo, y se recuerda mucho, ¿no? Es muy recordado que se echó a un entrenador estando líder porque el equipo no jugaba bien. Hay que joderse, pues así fue. Y ahora viene la mala. Bueno, esta es muy mala la que hemos contado, porque acabó como acabó, porque el equipo, aparte de la mala decisión del Madrid, el equipo más corrupto de la historia del fútbol, ya estaba pagando y ya estaba mangoneando todo el tema arbitral. ¿Recordáis, no? Intentando sobornar a Milla. Guillermo Amor, fue Guillermo Amor, no lo he dicho nunca, pero lo digo aquí. Guillermo Amor fue el que intentó sobornar a Milla. Incitado por Núñez y por Joan Gaspar. Generalmente Joan Gaspar era quien hacía eso. Bueno, y ahora viene esta que, repito, recordamos muy malamente, como dicen los catalanes. El 6 de abril de 1988, semifinales de Copa de Europa. Llevamos 37 años sufriendo esto, yo por lo menos. Y vosotros también. Real Madrid, PSV Eindhoven. Partido de ida en el Bernabéu, para la semana hablaremos de la vuelta. El Madrid marca de penalti en el principio del partido. El partido se pone de cara y tenemos un montón de ocasiones para meterle, pero 4 por lo menos. Y no hay manera. Y encima nos marcan ellos con un gol muy raro. Disparo muy raro en semifallo del jugador holandés que le pasa por debajo de la pierna a Bullo. El caso es que empatamos a 1 un partido que teníamos que haber ganado 3 o 4-1 tranquilamente, y para allá que nos fuimos para Holanda después, y allí las tuvimos de todos los colores al palo, aquí entre los palos. Y Van Breukelen, ¿recordáis a Van Breukelen? Porterazo tremendo. Nos dieron la eliminatoria, pero hoy vamos a hablar de esto, de la ida. Vamos a recordar los goles. Los dos números 7 y Van Aerle, el que se ha llevado de momento ese balón, que juega ya para... Ha cortado Martín Vázquez, atención, Hugo Sánchez, y ha caído penalti. Penalti de Van Breukelen a Hugo Sánchez a los 5 minutos de juego de la primera parte. Ahí vemos de nuevo la jugada. Una jugada en la que el guardameta ha derribado al delantero. De nuevo frente a frente. Hugo Sánchez al lanzamiento. Supongo que lo hará con la fuerza y potencia habitual, ¿no? Ahí va Hugo y ha marcado el primer gol del partido. 1-0 para el Real Madrid a los 5 minutos. Gol del mexicano Hugo Sánchez. Derby Arnesen. Arnesen vio muy bien a Linskens. Y gol de Linskens. Qué error de marcaje. Y dio la impresión que el balón le iba muy fácil a Bullo. Vamos a ver si es que ha hecho algún extraño, porque Linskens acaba de empatar. Observen qué pase más bonito de Arnesen y cómo golpea casi en semifallo y cómo se le pasa por debajo de la pierna a Bullo. Sí, yo creo que ha querido rematar al lado donde se ha tirado Bullo. De verdad, en plena quinta del Buitre, en un momento maravilloso, año 88, después de eliminar al Nápoles de Maradona, de eliminar al Porto, que era el actual campeón de Europa, todo esto. Y aquel equipo, pues, contra este PSV, que repito, tuvimos muy mala suerte. Ahora, pasado el tiempo, ¿no? Y con todo lo que hemos ganado, yo cambiaría una Champions de las que hemos ganado, de estas, por haber perdido alguna de estas, para que lo hubiera ganado
el Madrid de la quinta, porque es lo que le faltaba a ese equipo para refrendar un equipo histórico buenísimo que jugaba el fútbol como Los Ángeles, y le faltó eso. Y la culpa pues fue de eso, de que no estuvimos acertados, carajo de Van Breukelen, este portero holandés. A mí me encantaba, pero le cogí tirria después de esa eliminatoria. Me cogí mucha tirria. Me gustaba este y me gustaba otro que era muy parecido a él, pero que era belga, Jean-Marie Paf. ¿Os acordáis? Que fue portero del Bayern. Vaya porteros los dos, macho. Bueno, Bélgica, a ver, Van Breukelen era holandés, Jean-Marie Paf era belga. Bélgica siempre ha dado buenos porteros, Jean-Marie Paf, Michel Prudhomme, portero muy bueno del Benfica, que juega en el Benfica. Por supuesto, nuestro tipo Courtois. Es cantera de porteros, Bélgica. El caso es que, bueno, aquello se dio así. Lo dicho, el Real Madrid ha entrenado, Dani Ceballos y Courtois han entrenado con el grupo, parte dentro, parte fuera. Courtois sí va al partido, Ceballos no. Ceballos, dentro de los problemas que estamos teniendo, sobre todo en el centro del campo, la falta de Ceballos se está notando un montón, porque el Madrid había cogido la manija ahí con Ceballos, le había dado mucho criterio al juego del Madrid, tanto en distribución como trabajando a la hora de no tener balón. Es un jugador que es un diésel y va bien también en el trabajo defensivo, y estaba en el mejor momento, y ha sido una verdadera lástima la lesión del bueno de Ceballos, ¿no? Bueno, pues lo dicho, lo que hemos dicho antes, Ceballos no entra en la convocatoria, hacen bien no forzar, queda mucho, queda la vuelta, tranquilidad. Y Courtois, pues sin embargo, sí, ¿no? Courtois va para allá, y Mendy no va, como ya dijimos, Como ya dijimos. En este partido de ida, fijaros, sin Tchouaméni, sin Ceballos, sin Mendy, y bueno, claro, evidentemente sin Carvajal, sin Militao, y sin Lunin. O sea, lo de las lesiones este año, aparte de todo el resto de problemas que yo creo que tenemos, que ya hemos hablado de ellos y seguiremos hablando, lo de las lesiones pesa muchísimo también, las cosas como son. Convocatoria, ¿vale? Bueno, no van los que hemos dicho, entran del Castilla, Fran González, lógicamente el portero, y también Sergio Mestre, los dos porteros del Castilla. Entra también Jacobo Ramón, el central, y Lorenzo Aguado para jugar de lateral por si hace falta. Va a jugar de lateral, evidentemente, Valverde, solo faltaba. Y también entra Gonzalo en el ataque del Real Madrid. Bueno, bien. En fin, mañana rueda de prensa y veremos cómo va la cosa. Esperemos que bien. Nos van a apretar, y mucho allí. Pero el Real Madrid en Champions siempre saca su mejor versión. El Castilla ha empatado con el Ibiza. A ver, el Ibiza iba tercero, es un equipo de los potentes, ¿no?, de la primera ref y candidato para subir. Pero bueno, es que es el enésimo empate el Castilla. Llevamos 30 o 31 jornadas, creo que es, ha empatado 15. La mitad. Me cago en la leche, tú. Estaba en puestos, casi le faltaba un punto para entrar hace unas semanas en promoción, y ya volvemos a estar a 4, creo, así. Es que no paramos de empatar, valía más perder 2 partidos, que tú perdí 6 puntos. Es igual, y ganar los otros. ¿Cuántos puntos hemos perdido con 15 empates? Pues 30 puntos. Hemos dejado de ganar, vamos. ¿Verdad? En fin. El baloncesto. Vaya que larre allí, 89-91, vaya que larre allí, desde el primer minuto, calentando a la grada, pero del primer minuto, que tú, oye, le digas a la grada, animad y tal, en la fase final del partido, tal, desde el principio, el Joan Peñarroya el entrenador del Barça, qué tío, macho, madre mía, todo el rato encima de los árbitros, todo el rato protestando, incitan al público, tal, es una aquelarre aquello, muchacho, acá. ¡Qué barbaridad! A Tavares le han dado por todas partes. El Madrid, cierto es que las veces que el Barça se le ha encimado al Madrid y se venía y tal, es todo por líos con el árbitro, líos con... Siempre. Si no, el Madrid en un juego normal ha ido siempre por delante y bien. Ha tenido algunos momentos que podía haber gestionado mejor, sobre todo el principio del último cuarto, donde hemos acabado el tercero con 7 por delante y podíamos haberlo hecho muy bien, y nada más empezar el cuarto nos ha metido un triple y una de 2 y tal. Hemos concedido también algunas jugadas en la fase final del partido
donde le hemos abierto un carril para que Panther y alguno más entrase por allí como quisiera, como Pedro por su casa. Pero bueno, el caso es que hemos ganado, seguimos líderes en solitario, gran partido de Tavares, ha tenido que luchar ahí abajo, pero a tope con el Satoransky, con toda esta gente. La pintura ha jugado a Dios y además, aparte de los 15 puntos, ha conseguido 10 rebotes. Que bueno, Tavares es Tavares. Jules, de mitad partido para adelante, fundamental, 19 puntos. Me ha encantado Andrés Feliz, que ha compaginado ahí con él y con Campazo. Andrés Feliz ha hecho 14 puntos, ha dado 2 asistencias y ha recogido 3 rebotes. Y le ha dado la manija en la parte final del partido, porque el chaval está creciendo mucho. Ha dejado que dirigiera el equipo un buen tramo en la parte decisiva del partido, y eso es una muy buena señal. Me ha gustado Ibaka en algún momento. En el último cuarto ha habido allí un par de canastas muy importantes y 2 rebotes muy buenos que ha cogido. Bien, muy bien, creciendo. Musa, fenomenal. 15 puntos, 6 asistencias. Muy bien, me ha gustado mucho. Y Campazo, pues en su línea también. Ha cogido 4 rebotes Campazo, aparte de los 9 puntos que ha metido. En fin, al carrer, que se fastidien tú. Pero aquello ir allí, aquello es una encerrona. El Palau ya encima están, ¿sabes? Están encima de todo. Desde el primero, enfocaban al público. Es rabia absoluta. Es una cosa de verdad. Pues son lo que nos queda nada en los próximos años. Ya veréis. Ya veréis, ya veréis. Lo de Gil Manzano y Rapiña. Hemos hablado esta mañana de que este tío tiene un comportamiento que algo no cuadra ahí. Algo hay que empezar a estudiar. He estado hablando con un par de personas y una de ellas es un suscriptor que es médico y tal. Hay que empezar a mirar algo ahí. Esto de que el Barça vaya a un ritmo como una locomotora y aguante ahí sin parar, y estos cambios de humor y estas cosas... Este tío anda desbocado, pero desbocado no es normal. ¡Anda loco! Bueno, el tema es que Gil Manzano no ha puesto en el acta lo que tenía que poner. ¿Por qué? Porque su compañero, cuando este se iba del campo, tarifando con todo el mundo, incluso con los suyos, el primero con el que tropieza es Lewandowski, que lo empuja y le dice, vete para allá, deja de hacer el chorras y tal. ¡Bum! Le pega un balonazo, tal, viene con Flick, se quiere deshacer de Flick, no sé qué, después acaba empujones con Ter Stegen, todo esto, que va loco. Bueno, pues un micrófono de sonido ambiente le pilla diciendo lo que le dice y se oye perfectamente, lo vais a escuchar ahora. Se oye perfectamente. Le dice pinche de tu puta madre. Se lo dice claramente. Y si un micrófono ambiente lo ha escuchado, al árbitro al que se está dirigiendo, no es Gil Manzano, yo creo que es el cuarto árbitro, ¿no? O en línea posiblemente. Lo tuvo que escuchar. Ahí entre Ter Stegen y tal. ¿Cómo no lo ponen en el acta? ¿Esto qué coño es? Tampoco pusieron en el acta el otro día cuando sale del campo y señalando, bueno, primero le dice cagón y no sé qué y no sé cuánto, al línea no sé qué le dice, y cuando sale señala al cuarto árbitro y se lo dice también a él. No ponen nada. Si es Vinicius, hay una relación de un rollo de el acta, empiezas a tirar y estás tirando 3 horas del acta. Si fuera Vinicius. Y por supuesto los informativos 24/7. Vinicius, bum, 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 el comportamiento de Vinicius. El de este, que va desbocado por ahí. Repito, la lió ya aquí por varias veces. Anda empujones con todo el mundo. Pero no digo lo de ayer. Lo de ayer lo vio todo Dios. Pero en el campo, con sus propios compañeros. Anda desbocado. El otro día con Argentina, la que lió, tal. Hoy esto. Pero sanción ninguna. Y en los medios de comunicación, 0. Lo único que se han es choteado de él por la gilipollez que dijo con Romario. Pero nadie, el otro día contra el Atlético de Madrid, lo que decían de Rafinha es, muy bien, estaban en el túnel de vestuarios con De Paul haciendo las paces y tal. El lavado de imagen es tremendo. Y de esto no dirán nada.
Y ahora, ¿el CTA qué va a hacer? Pues nada, tocar el violón, porque lo que había que hacer era coger a Gil Manzano y sobre todo al asistente y decirle, oiga, ¿y este sonido que hay aquí? ¿Que se lo dijo a usted? ¿Usted no se lo dijo a Gil Manzano? ¿O se lo dijo y es Gil Manzano el que no quiso ponerlo en el acta? A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Reunión con ellos allí? ¿El cuarteto arbitral, los que sea? ¿Qué pasa? A ver, ¿de quién es la culpa de que esto no esté reflejado en el acta? ¿Del árbitro que lo sabía y no lo quiso poner? ¿O de usted que no se lo dijo a su compañero? ¿Quién es? No va a pasar nada. Es una vergüenza. Es increíble. En fin, vamos a centrarnos en lo nuestro. Por supuesto, a estos le vamos a seguir dando caña, ¿eh? Seguir dando caña. Tenéis un vídeo con César Laje muy bueno, que me he puesto esta tarde, que grabé el otro día con él, sobre el tema de la resolución del CSD. No lo perdáis. Voy a seguir haciendo esos vídeos de vez en cuando. No voy a dejar de luchar contra esta banda. No van a conseguir que nos aburramos. Yo no, por lo menos, está claro. Y así voy a seguir hablando del Madrid y poniendo a esta gente en la picota. Aunque se sigan saliendo con la suya, aunque de momento no valga de nada, llegará un día que sí valdrá. Llegará un día que sí valdrá. No sé cuándo será, pero ese día yo estaré ahí. Y los que estéis aquí conmigo, también estaréis. Gracias. Venga, nos vemos en el siguiente. Familia Telelín y a descansar.